Con este domingo empezamos este tiempo de gracia, el tiempo de Cuaresma. Como saben ustedes, Cuaresma viene de 40 y es el número en la tradición hebrea. Ya saben que tenían una numerología sagrada, el 7 es el número de la plenitud, en este caso el 40 es el número de la purificación. Es un tiempo que el Señor nos regala para que, dejándole actuar en nuestras vidas, nos permita crecer en el camino de vida al que Él nos invita. Como lema para esta Eucaristía les pongo el final de la lectura del Evangelio que vamos a escuchar. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Dicho en otras palabras, ya es hora. Dejémosle a Dios ser nuestro Rey. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Nos va a presentar la alianza de Dios con Noé y con toda la creación después del diluvio. En la cronología de la Torá, de la ley de Israel, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, también conocidos como el Pentateuco, esta alianza de Noé aparece como la más antigua, la primera alianza que Dios establece con los seres humanos, después de la caída de Adán y Eva. Después vendrá la alianza de Dios con Abraham, de donde sale un pueblo, y después con Moisés, un pueblo que es liberado. Esta primera alianza de Noé es más amplia, incluye a toda la humanidad. Este fragmento del Génesis, aunque nos presenta cronológicamente un pacto de Dios, el más antiguo, fue escrito, es uno de los textos más tardíos, es decir, que se escribieron más cerca de nosotros del Antiguo Testamento. Y presenta la evolución de la conciencia de Israel de que Yahvé, su Dios, no es solo Dios de ellos. La religión yahvista nace como una religión étnica, era el Dios de este pueblo. Pero este Dios que no los deja y se les va revelando a lo largo de su historia, les hace entender que su vocación no es ser exclusivos o en exclusividad de Dios, sino dar testimonio de ese Dios, que es Dios de todos y de todo lo que existe. Y su nombre lo indica, Yahvé, que significa, normalmente se traduce yo soy, pero se traduce mejor diciendo el que siendo hace que todo sea. Y ese es el nombre de Dios, aquel que siendo de lo que es y comparte, podemos existir nosotros y todo lo que existe. El arco iris es el símbolo de esa alianza. El texto describe cómo en medio de las nubes de la tormenta aparecerá el arco iris, símbolo de la presencia de Dios en medio de nuestras dificultades. Dice el texto: me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. Nos quedamos con la frase: ahora establezco una alianza con ustedes. El salmo responsorial está tomado del 24, que es un salmo alfabético. Al principio de cada estrofa hay una letra que sigue el orden del alfabeto hebreo. Nos presenta 2 temas importantes. Uno es el camino y otro que nadie puede vivir ese camino si no es de la mano de Dios. ¿En qué consiste este camino? Encontrar la sabiduría, aprender el verdadero arte de vivir. Y el único maestro es Dios. ¿Cómo enseña Dios este camino? Dice el Salmo, con amor y ternura. Así nos va ayudando a descubrir el verdadero camino y a distinguirlo de las rutas falsas. Para capacitarnos a escuchar este mensaje de Dios, debemos cultivar el espíritu de humildad y pobreza, es decir, la conciencia de quien vive por regalo, por don. Nos quedamos con esta frase muy bella del Salmo: son eternos, Señor, tu amor y tu ternura. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. El mismo texto presenta al autor como Pedro, apóstol de Jesucristo, y dice que escribe desde Babilonia. Seguramente no está haciendo referencia a la ciudad como tal, sino a Babilonia como símbolo de una sociedad enferma de corrupción.
Es un nombre para hablar de Roma y de su imperio, y de todas las Romas e imperios que han seguido sucediendo a ese. La tradición católica atribuyó esta carta al apóstol San Pedro. Hoy los estudiosos de la Biblia dicen que es poco probable por el lenguaje y algunas otras cosas. Es probable que haya sido un testamento espiritual de San Pedro que le hubiese encargado a San Silvano, un compañero suyo y amanuense de sus últimos años, y que él hubiera hecho como resumen, pero con las palabras, lenguaje de alguien con una cultura literaria superior, ¿no? Como la que manifiesta esta carta. En el fondo, más que una carta, es una homilía dirigida a comunidades perseguidas. El tema principal es el misterio de la pasión de Cristo, que le permite a las comunidades entender el sentido de su propio padecimiento. ¿Por qué están padeciendo? Pues porque aceptaron ser unidos a Cristo por el bautismo, lo que les traerá como consecuencia la incomprensión y el rechazo de quienes siguen engañados por el mundo. Una frase tomada de la lectura: el diluvio purificador fue imagen del bautismo que nos permite vivir en buena conciencia ante Dios. Hoy vamos a escuchar la versión de Marcos de las tentaciones en el desierto del Señor Jesús. Recordemos que Marcos es el evangelio más antiguo, perdón, y sus relatos tienden a ser más parcos, más cortitos, porque quiere, sin tantas palabras, él quiere que focalicemos en cosas muy, muy importantes. Mateo y Lucas pone el contenido de las tentaciones, las que conocemos como las 3 tentaciones. Pero Marcos no pone el contenido, focaliza en 3 cosas. Una, que el Señor, después de su bautismo, de esta experiencia de estar lleno del Espíritu, es este mismo Espíritu el que lo lleva al desierto y permanece en el desierto 40 días. Ya comentábamos que es el símbolo de la purificación, recordando los 40 años de éxodo de Israel. Allí en el desierto, el Señor es tentado por Satanás, tomado del hebreo Shatán, que significa el acusador, el difamador, dicho en otras palabras, el que dice mentiras de nosotros. Termina la escena diciendo que vivía el Señor entre animales salvajes, es decir, criaturas que no se pueden comunicar humanamente, y que lo que los sostuvieron fueron los ángeles que los servían. Recordemos que el término griego angelos significa mensajero, es decir, que en ese lugar de soledad el Señor fue sostenido por los mensajes de Dios, por la comunicación de su Padre. Los textos de Mateo y Lucas nos presentan el contenido de estas tentaciones. Y básicamente es querer llevar adelante el proyecto del reino, que es la construcción de una comunidad sostenida en el amor mutuo, en gratuidad, pero cayendo en la trampa de querer hacerlo siguiendo los métodos del mundo. De entrada, la autosuficiencia, que prescinde de Dios, el poder como imposición y la riqueza con la que se cree que se puede comprar todo. El Señor sale triunfante porque no pierde la comunión con su Padre. Capacitado por esta prueba, sale a iniciar su anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Termina nuestra lectura subrayando lo que el Señor anunciaba. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. En este domingo de Cuaresma meditamos sobre este pasaje de la tentación, lo que conocemos como las tentaciones del Señor en el desierto. Es claro que está vinculado con el pasaje del bautismo. El bautismo, recordemos la fiesta que celebramos juntos hace unas semanas, inicios de enero. Veíamos ahí que en el bautismo el Señor recibe de su Padre un mensaje renovado, un mensaje de filiación, de reconocerse como el Hijo amado de su Padre y que Él se constituía
en la alegría de su Padre. El Señor entiende que esa es su vocación, hacernos entender a todas y a todos que Dios es nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que nos da su Espíritu para que podamos vivir de acuerdo a Él y desde ese Espíritu emplear lo que somos y tenemos en la construcción del bien común, de la familia cristiana, de la comunidad centrada en Cristo, a la que Pablo le gustaba llamar el cuerpo vivo del Señor. El Señor Jesús entiende, el Padre lo invita a que de ahí en adelante se dedique a predicar eso, se dedique a llevarle a las personas esa buena noticia, que es el centro del Evangelio, es el centro del querigma. Querigma es una palabra griega que significa anuncio, y eso es lo que anuncia el Señor. Dios es nuestro Padre, es Abba. Y Dios quiere entablar contigo, conmigo y con cada persona una relación de amor. Es un camino a través del cual Dios nos enseña a amar, porque el amor se aprende, y se aprende por modelaje, se aprende porque nos percibimos, nos vivimos amados por alguien. El Señor está enviado, como los cristianos seguimos siendo enviados, y a veces somos partícipes, de una realidad llamada así mundana, que no ayuda a este mensaje. Vivimos en un mundo donde la conciencia humana está en tinieblas, no capta su posibilidad de vivir a plenitud su dignidad de hijo o hija de Dios, es decir, lo que nos hace semejanza divina, la capacidad que tenemos de amar como Dios ama y amando como Dios ama, dar vida y dar la vida plena. En otras ocasiones hemos comentado que hay dos términos en griego para vida. Uno es bios, que es la vida biológica, la vida que compartimos, esta vida que sabemos que se va a acabar, porque tarde o temprano tiene un fin, pero nuestro corazón y nuestra conciencia anhelan otro tipo de vida. Tenemos hambre de eternidad, pero no sabemos, porque no hemos terminado de experimentar y de concretar en nuestras vidas, qué es eso que anhelamos. Y lo que anhelamos es vivir enamorados, enamoradas, es decir, absolutamente llenos del amor de Dios, desde luego, porque por Él existimos, y también del amor de nuestros hermanos y hermanas que, habiéndose enamorado de Dios, faciliten que ese amor divino se comparta o nos lo compartamos unos con otros. El Señor, después de entender que el Padre le dijo, eso que tú viviste es la buena noticia, esa es la verdadera religión. La religión debe estar ahí, como su nombre lo indica, para religarnos a un Dios que es Abba, a un Dios que es Papá. Si no nos lleva a experimentar esa presencia, y esa no solamente presencia en cuanto a vaguedad, sino una presencia comunicativa que nos forma, que nos educa, que nos lleva, que nos va sanando a través de su abrazo amoroso, no es religión. Nos quedamos en el mundo de las ideologías que el hombre se ha inventado a lo largo de la historia para poder controlar a los demás a través del miedo, básicamente, y de la necesidad de convalidación, de pertenencia. El Señor es enviado a llevar este mensaje. Claro, uno se puede preguntar, ¿y cómo llevo al mayor número de personas este mensaje? Se lo habrá preguntado el Señor, ¿ahora qué sigue, Padre? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Hay un mundo por delante. Y dice el texto que nos ocupa el día de hoy, que el Espíritu, esta persona de la Trinidad que nos vincula a todos, que nos hace sentirnos uno, el Espíritu lo lleva al desierto. Les comentaba, como acaban de escuchar, que Marcos no tiene una descripción tan
profunda o tan larga de las tentaciones como la tienen Mateo y Lucas. Solamente nos dice que estuvo 40 días en el desierto, haciendo referencia a ese tiempo de purificación de Israel, que estuvo 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Israel no podía entrar en la tierra prometida hasta entender qué significaba ese don de Dios. Nuestra tierra prometida es la relación de comunión con Dios. Ahí queremos entrar. Y el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto, y en el desierto, nos lo dicen Mateo y Lucas, se encuentra con el mal espíritu, con Satán, que literalmente significa el que te calumnia, el que te miente, el que te hace, el que quiere hacerte creer cosas que no eres, engañarte, llevarte por caminos que no son los de Dios. Y recordamos, aunque cambia la secuencia, no están en el mismo orden las tentaciones en Mateo que en Lucas. Me gusta más la secuencia de Mateo, se me hace más lógica. La primera tentación es prescinde de Dios. ¿Tienes hambre? Ahí hay piedras. Si eres hijo de Dios, hazlas pan. Tentación de haz tu vida sin Dios. Tú puedes. Y el mundo te lo dice desde que nos levantamos. ¿Quiénes son los que triunfan? Los que pueden solos, los que se hacen solos. Puras mentiras. Ningún ser humano puede ser plenamente humano solo o sola, porque lo que nos hace felices, lo que nos hace plenos, es vivir enamorados unos de otros, enamorados de Dios, enamorados desde el amor que Dios nos transmite. Y todo lo demás es excusa para amar. Si soy inteligente, que eso me sirva para amar. Si soy un buen organizador, que eso me sirva para amar. Si tengo una capacidad increíble de consolar, de escuchar, de acompañar, que me sirva eso para amar. Si puedo administrar los bienes perfectamente y crear riqueza, que me sirva para amar. Todo para amar. Las otras dos tentaciones, aquella de tirarse desde el lugar más visible, el pináculo del templo, es decir, la azotea del templo en Jerusalén, para que lo vieran muchos y le aplaudieran y por lo tanto creyeran que era el Hijo de Dios y utilizar ese poder para llevar adelante la buena noticia. Y la última tentación que lo lleva al monte alto, le muestra todos los reinos, imperios y poderes del mundo y le dice, si me adoras, es decir, si me veneras, yo te daré todo esto, porque a mí me ha sido dado. Más bien, porque el mal espíritu se lo ha construido solito. Ese es el camino que nos transmite la Sagrada Escritura de todos aquellos que se separan de Dios, sean ángeles caídos o seres humanos caídos. Siempre empiezan por darle la espalda a la palabra amorosa del Padre y a querer seguir su camino por su lado. Después eso le lleva en ocasiones a utilizar el poder, y utilizar el poder no meramente es golpear a alguien con mi fuerza absoluta, sino yo puedo golpear a alguien con mi fragilidad, puedo golpear a alguien con mi enfermedad, puedo golpear a alguien con mi incapacidad. Aquí de lo que se trata es de tener un poder sobre la otra persona para manipularla. O la plata, el dinero, que nos hace creer que con eso podemos comprar todo. El mensaje de las tentaciones es claro. La única manera de vivir a plenitud nuestra vocación de hijos e hijas de Dios es en comunión con nuestro Padre, que nos enseñe a amar. Desde luego que tendremos que atravesar tentaciones, porque mientras estés en tu oración dialogando con tu Padre, te vendrán otras voces, como las voces que le llegaron al Señor en el desierto, ¿no? Ay, no pierdas el tiempo, levántate, hay que arreglar el mundo, la gente te está esperando, hay tantos problemas, hay que hacer. No escuches a tu Padre, es lo que te está diciendo. ¿Y eso a qué nos lleva? A que, pues disfrazado a veces de vida cristiana o de buenas intenciones, terminemos alimentando nuestro ego. Aquí la clave es clara, 40 días, este símbolo del silencio,
Ponte en silencio. Llévale al Señor el proyecto que percibes tú que Él te está invitando a concretar en tu vida, como religioso, como religiosa, como padre de familia, como mujer profesionista, como el camino que la vocación nos ha presentado a cada una y a cada uno, y pregúntale a tu Padre y deja que Él te muestre qué tentaciones pueden haber en este camino. Para los cristianos, el fin no justifica los medios, porque los medios son parte del fin. Y los únicos medios que estamos llamados a utilizar son el amor. Recordemos que el amor, como Dios nos lo ha enseñado, y además la vida también nos lo enseña, el amor no se puede imponer, se puede ofrecer. Y depende de la persona, de nuestro interlocutor, nuestra interlocutora, y eso se le aplica también a Dios, en el sentido de si acoge ese amor que se ofrece o no lo acoge. En esos momentos de silencio y de encuentro en intimidad con Dios, también aprendemos a distinguir los distintos tipos de amor. Y recordemos que en griego de entrada hay 3 palabras para describirlo: eros, filía y agape. El amor divino es inconfundible. Y no porque solamente provenga de Dios, también proviene de hermanos y hermanas, pero hermanos y hermanas que habiendo recibido ese amor de Dios, lo comparten ahora en su vida con los demás. La clave de las 3 lecturas es lo mismo. A Noé le dice el Señor: siempre estaré contigo. En medio de las tormentas verás ese arco iris, y quiere decir que yo estoy contigo, tengo una alianza contigo. El salmo tan bello: con mi amor y mi ternura te voy a educar, te voy a llevar. La carta de Pedro, primera carta de Pedro, en el que subraya que si nosotros queremos ser mensajeros del amor de Cristo, es natural que quienes se sientan ofendidos por ese amor o quienes quieran imponer otro tipo de amor, sustentado en riquezas, en apegos, en tantísimas otras cosas, pues no van a tener o a tomar tan a la ligera el testimonio de los cristianos y muy probablemente los van a atacar de forma violenta, como la historia nos lo muestra. Empecemos nuestra cuaresma con esta invitación a entrar al desierto, hermana, hermano. Separa un desierto diario para estar con tu Dios, para dejarte formar por Él, para que te enseñe el camino del verdadero amor. Que así sea. Que todos encontremos un tiempo para poder vivir nuestra cuaresma, nuestro tiempo de desierto, nuestro tiempo de espacio para escuchar sin distracciones la voz de Dios en nuestro corazón, que nos desenmascara las tentaciones y que nos ayuda a reconocer lo verdaderamente importante. Que el amor les guíe. Dios con ustedes.